Bendiciones, amados hermanos. Es un gran gozo en esta mañana, ¿verdad? Queremos saludar a los hermanos que sintonizan Radio Apostólica Solas con Dios. Pues hoy damos inicio a este nuevo programa y vamos a iniciarlo con una oración. Amén. Pues oremos. Amén. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor. Gracias. Dios mío, por bendecir nuestra vida. Sí, Señor. Gracias por ayudarnos. Aleluya. Gracias por, Señor amado, darnos la paz, la salud, las bendiciones. Dios mío, por permitirnos estar en esta mañana, Oh, sí, Padre. en este programa, Señor. Sí, Señor amado. Bendice nuestra vida, bendice las vidas de los que sintonizan la radio. Bendice, Señor amado, los que van a vernos también, Señor, por medio del internet. Te damos gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, amadas hermanas y hermanos, nosotros en la Biblia encontramos mucho en el Antiguo Testamento la palabra que Dios le dice a sus siervos, le dice, yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Esa palabra la encontramos muchas veces en la Biblia, ¿verdad? Y la pregunta que a veces nos hacemos, ¿qué significa eso, verdad? ¿Por qué siempre está recordándoles solamente la vida de estos tres? Tu padre Abraham, Isaac y Jacob. Pero hoy quisiéramos estudiar un poco sobre estos hombres, no en profundidad, porque si lo hacemos a profundidad, pues vamos a pasarnos todo el día, porque hay mucho que hablar de ellos. Vamos a iniciar con Abraham, en Génesis capítulo 12, del verso 1 al 3, hermana Narcisa. Gloria a Dios. El Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre, y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré, haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Amén, amén. Miren, Dios los llama a Abraham. Está en un lugar y lo llama. Cuando le dice el Dios de tu padre Abraham, está hablando que Él es el Dios que llama. Lo llamó a Abraham, lo sacó de la tierra donde se encontraba, ¿verdad? Le da promesas, va a ser de él una gran nación, lo va a hacer bendecido, y no solamente él, sino su descendencia, todas las familias de la tierra, dice que van a ser bendecidos, ¿verdad? Le promete, pero sucede que la esposa era estéril, no podía tener hijos. Pero sin embargo, Dios le prometió, lo llamó, ¿verdad? Lo sacó a caminar en su caminar pues hacia la tierra que Dios le había prometido. Encontró muchas oposiciones, hubo muchas necesidades, muchos problemas, pero también él iba día a día siendo prosperado, iba adquiriendo más y más y más y más, porque Dios lo había llamado a prosperidad, lo había llamado para bendecirlo a él, y por medio de él bendecir a su descendencia, bendecir a las familias de la tierra. Eso es lo que Dios quería, y él le creyó. Lo que me impacta mucho, lo que me agrada mucho, es que él, sin haber oído de Dios, sin conocerlo, cuando Dios le habla, él obedece. Sal de tu casa, sal de en medio de los tuyos, de tu parentela, y le promete llevarlo a una tierra que fluye leche y miel, hermano. Pero no la conocía. Eso se llama fe, ¿no? Eso se llama fe. Caminar simplemente porque Dios dice. Y no conozco, no he visto, no sé si sea verdad, sea mentira, no sé lo que me va a pasar más adelante. Pero él está obedeciendo al llamado y también creyendo a la promesa que Dios le estaba haciendo. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Dios que llama, Dios de tu padre Abraham, el Dios que cumple sus promesas. Génesis 21, 1 al 7, hermana Susana. Dice, tal como el Señor lo había dicho, se ocupó de Sarai y cumplió con la promesa que le había hecho. Sara quedó embarazada y le dio un hijo
a Abraham en su vejez. Esto sucedió en el tiempo anunciado por Dios. Al hijo que Sara le dio a Abraham le puso por nombre Isaac. Cuando su hijo Isaac cumplió 8 días de nacido, Abraham lo circuncidó tal como Dios se lo había ordenado. Abraham tenía 100 años cuando nació su hijo Isaac. Sara dijo entonces: Dios me ha hecho reír, y todos los que se enteren que he tenido un hijo se reirán conmigo. ¿Quién le hubiera dicho a Abraham que Sara amamantaría hijos? Sin embargo, le ha dado un hijo en su vejez. Miren, le promete, y si uno sigue estudiando desde el principio de Génesis, encuentra que en una ocasión Dios llegó con 2 ángeles, ¿verdad? No estaba Abraham, dice, en el encinar de Mamre, y le habló de que Sara iba a tener un hijo, le iba a dar un hijo, aunque Sara se burló, tal vez no quiso creer, porque era una mujer vieja y estéril, y Abraham también viejo, ¿verdad? Ya les había pasado el tiempo del placer. Entonces, ¿cómo podían tener hijos? Eso era algo de no creer. Cuando usamos la lógica nos aleja mucho de la fe. La Biblia no habla de que hay que razonar, sino creer. Cuando razonamos en cuanto a esto, lo que vamos a decir, ¿qué va? Si esa mujer no puede, es estéril, ¿y qué? Si son viejos, ¿cómo van a tener fuerza para poder traer un hijo? Estaban razonando, pero Abraham no razonó. Abraham le creyó. Amén. ¿Sí? Sí, la Biblia dice que Dios le llamó a Abraham amigo. ¿Por qué? Porque Abraham creyó. A Dios le hablaba, él obedecía. Dios le decía, él creía. Y se movía de acuerdo a la voluntad de Dios, a las palabras que Dios le decía. Entonces, Dios cumplió su promesa ahí. Y en ese momento ella tuvo un hijo. Le puso por nombre Isaac. Pero igual, Dios le prometió que por medio de ese hijo, esa descendencia iba a ser poblada la tierra. Esa también era la promesa de Dios. Y luego, por medio de esa descendencia, bendecir a las familias de la tierra. Gloria a Jesús. Y luego Dios, para probarlo, le pide, le da el hijo. Y cuando ya el hijo está grandecito, ya Abraham, su madre también, la madre del niño, se acostumbraron con Isaac. Le dice: Abraham, ve y sacrifica a tu hijo. Sacrifica a tu hijo. Algo duro de hacer. Pero eso es lo que Dios le dice, ¿no? Que sacrifique a su hijo. Pero Abraham creía que Dios era fiel, porque Dios le había dicho que por ese hijo, por esa descendencia, iba a ser poblada la tierra. Aleluya. Entonces Abraham estaba creyendo que si Dios le prometió, aunque el niño esté muerto, Dios lo resucitaría. Amén. Y cumpliría su promesa. Iba a cumplirla. Qué bueno es eso, hermano. Qué bueno es eso. Que entendamos que si Dios habla, si Dios dice, si Dios promete, Dios lo va a cumplir. Y a veces Dios nos da y luego nos pide. Nos da lo que nos ha prometido, pues luego nos pide. ¿Por qué nos pide? Porque tenemos que entender nosotros que Dios es fiel. Pero también debemos saber hasta dónde está nuestro nivel espiritual y nuestro nivel de fe. Nos pide para que nosotros nos acudamos y a ver qué hacemos nosotros, si le obedecemos o simplemente rechazamos a Dios. Porque imagínense, Dios a usted le prometió y ¡pum!, le da algo. Y luego Dios le viene y le dice, cuando usted está feliz, está muy contento, le dice: Dios, yo quiero que me des eso, o lo inviertas en tal lugar, o se lo obsequias a tal persona. ¿Cómo se sentiría usted? Un poco desanimado. ¿Cómo si yo te esperé tanto, tú me lo prometiste, me lo diste y ahora me lo quitas? ¿Verdad? Un poco desanimado. Y si no tiene la fe, si no tiene confianza plena en Dios, pues va a decir: no, yo no tengo por qué soltarme de esto, yo no tengo por qué dar esto, si esto es mío. Pero debemos entender que es Dios que nos dio, y para poder tener más de lo que Dios nos ha prometido, tenemos que sembrar, darle al que nos ha dado a nosotros, ¿verdad? Amén. Y Dios, estando en el sacrificio ya, Dios le perdona y le provee el sacrificio por la fe. Abraham, detén tu mano, he aquí el cordero. Dios le dio para el sacrificio. Es que Dios, cuando tenemos fe, cuando le creemos, Dios nos da para el sacrificio, nos da para la ofrenda. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Estamos hablando ya el Dios que llama, ¿verdad? Y luego el Dios que cumple sus promesas.
En Abraham fue el llamado para hacer un nuevo pueblo. En Isaac fue el cumplimiento de esa promesa de Dios. Gloria a Dios. En Jacob, el Dios que bendice. Aleluya. Génesis 32, ¿no, Narcisa? El verso 22 al 28. Alabado sea el nombre del Señor. Estamos en sintonía de Radio Apostólica a solas con Dios. Una radio que bendecirá tu vida. Gloria a Jesús. Aquella misma noche Jacob se levantó, tomó a sus 2 esposas, a sus 2 esclavas y a sus 11 hijos y cruzó el vado del río Jacob. Una vez que lo habían cruzado, hizo pasar también todas sus posesiones, quedándose solo. Entonces un hombre luchó con él hasta el amanecer. Cuando ese hombre se dio cuenta de que no podía vencer a Jacob, lo tocó en la coyuntura de la cadera y ésta se le dislocó mientras luchaba. Entonces el hombre le dijo: suéltame, que ya está por amanecer. No te soltaré hasta que me bendigas, respondió Jacob. ¿Cómo te llamas?, le preguntó el hombre. Me llamo Jacob, respondió. Entonces el hombre le dijo: ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Aleluya. Miren, Gloria a Jesús. Jacob tenía conflictos con su hermano Amén. por la vida que llevaba, por la mentira y todo eso. Tuvo unos problemas, tuvo que salir huyendo después de la muerte de su padre. Se fue. Pero al paso del tiempo él quería regresar, lo suyo su familia y quería regresar con su hermano y todo eso. Pero ya Jacob ya tenía su vida hecha, ya tenía muchas cosas, tenía hijos y todo, y él tenía preocupación porque su hermano había jurado matarlo. Tenía preocupación y tenía un poco de temor. Entonces dice que llegaron a un cierto lugar, y en ese cierto lugar Jacob se aparta un poco, y dice que se quedó solo. Y cuando se quedó solo, seguro que se quedó orando, se quedó buscando el rostro del Señor. Dice que un varón se le apareció. Una versión dice que era un ángel, o el ángel, más bien dice el ángel, ¿verdad? Y en ese diálogo Jacob lo ve y lo reconoce y ve que es Dios, y dice que comienza a pedirle que lo bendiga. Que lo bendiga. Y él te decía: no te voy a bendecir. Amén. Entonces Jacob se le fue y lo agarró al ángel y no lo dejaba irse. Le decía: suéltame ya, déjame, porque el alba está rayando y antes que amanezca yo debo irme. Y él decía: no te dejaré si tú no me bendices. Y en ese largo tiempo de lucha, dice que fue herido en la cadera, ¿verdad? Comenzó a cojear, no podía caminar. Pero a pesar de eso, Jacob sabía que en Dios está la bendición. Amén. Gloria a Dios. Que sabía las promesas, porque hasta ahí siempre se hablaba de tu padre Abraham y Isaac. Sabía de las promesas que Dios le había hecho a Abraham, que Dios le había hecho a Isaac, ¿verdad? Entonces él sabía que solamente con la bendición de Dios él podía cambiar su vida. Él podía arreglar las cosas con su hermano. Él podía tener unos hijos bendecidos. Entonces él estaba dispuesto a mantenerse agarrado y no soltarlo hasta no ser bendecido. Gloria a Dios. Que es lo que deberíamos nosotros aprender, ¿no? Que si Dios nos ha llamado a nosotros, tenemos que aprender que Él es fiel. Él nos llama, pero no nos llama simplemente por llamarnos, sino que nos da grandísimas promesas. Nos hace promesas, ¿verdad? Y cuando nos hace promesas, es que a veces dudamos, porque son promesas, simplemente promesas, decimos. Son simplemente palabras. ¿Y cómo le puedo creer a un Dios que no veo? ¿Cómo le puedo creer? ¿Será verdad? ¿Será que existe? ¿Será mentira, verdad? Y a veces no aceptamos el llamado. Y menos
creemos en su promesa. De pronto aceptamos el llamado, pero no creemos en su promesa. Y por eso es que cuando demora un poco, tarda un poco en cumplirse la promesa que Dios nos hace, nos desesperamos, nos angustiamos, lloramos, sufrimos, porque tarda un poco. Pues la Biblia dice que aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, dice el profeta, con todo yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Verdad? Porque aunque tarde, dice la visión, espérala, porque ciertamente llegará. Lo que Dios promete tiene que llegar. Así que, hermanos, debemos aprender a esperar en el Dios que sabe cumplir su promesa. Gloria a Dios. Jacob todo eso lo sabía. Que Dios los había amado, les había prometido y que lo iba a cumplir. Y decía, yo no te suelto hasta que tú no me bendigas. Y en esa grande lucha, el ángel se detiene un poco y le hace una pregunta. ¿Cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? Jacob me llamo. Bueno, le pareció bien Jacob. Fue el nombre que sus padres le pusieron. Pero ¿no le parece bien a este ser espiritual, verdad, que vino del cielo? ¿No le pareció bien ese nombre? Le dice, no, Jacob, no te vas a llamar nunca más. O sea, para que tú seas bendecido, ese nombre no te va a servir. Porque ese nombre representa las cosas negativas que has hecho. Ese nombre representa el fracaso. Ese nombre representa la miseria. Ese nombre representa el engaño, el robo, todas esas cosas malas. Entonces Dios decide ¿qué? Cambiarle el nombre. Amén. Y le da un nombre de conquistador, un nombre de victoria, un nombre de poder, un nombre de autoridad. Le da un nombre de bendiciones a ti. Le dice, te llamarás Israel. No será más tu nombre Jacob, sino Israel. Gloria a Dios. Porque es Dios que bendice. Esa fue la bendición. Y al recibir la bendición, entonces estaba marcando el futuro de sus hijos. Y vamos a ver que más adelante, después de que José llega a Egipto, José es bendecido, es prosperado, la tierra es bendecida por medio de José. Aún sus hermanos llegaron a ser bendecidos todo ese tiempo, ¿verdad? Pero fue por la bendición de su padre Jacob. La bendición. Y luego, al terminar, pasa esa bendición a su descendencia Jacob y muere. Y va a ver que se cumple todo. La bendición que Dios prometió. Se formó una nación. Amén. Una nación de mucha bendición. Una nación de mucha prosperidad. Es verdad que a veces sufrían. Es verdad que a veces padecían. Es verdad que a veces los enemigos se levantaban contra ellos. Pero no era porque Dios no cumplía su promesa. Era porque ellos eran rebeldes con Dios. Ellos dejaban de creer en Dios y se inclinaban a otras deidades. Desobedecían. Hacían lo que Dios les decía que no deberían hacer. Entonces, por esa razón. Pero al final se termina cumpliendo lo que le dijo Dios a Abraham. Y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Cuál fue la simiente? Vino Isaac. Y de Isaac, por esa línea, llega Jesús. Y todas las familias de la tierra, toda la humanidad, por medio de Jesús, ha sido bendecida. Aunque no sean salvos todos, pero todos han sido bendecidos. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. ¿Qué aprendemos de todo esto, hermano? ¿Qué aprendemos? Muchas cosas que podemos aprender de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Qué creen que ustedes pueden aprender, hermano? ¿Qué aprenden ustedes de estos tres hombres? ¿Pueden ayudarme? La constancia que cada uno de ellos ha tenido, que a pesar de los problemas o las percancias que tuvieron en su vida, ¿verdad? Les mantuvo la fe. Eso es lo que más yo puedo enfocar aquí, que creyeron, ¿verdad? Sin ver las cosas, prosiguieron el caminar. Y eso hace ver que todo ser humano puede recibir al final, ¿verdad?, una bendición. Y eso es lo que vemos en el caminar de cada uno de ellos. Gloria sea al Señor. Amén. A pesar de todas las circunstancias, ¿verdad? Estos hombres le creyeron a Dios. No dudaron, sino que confiaron en el Señor y más que todo la fe de ellos. Y
era caminar y aceptar todo lo que Dios les decía, y grandes cosas hay aquí en la Biblia, en estos grandes hombres que obedecieron al Señor, y eso es lo que Dios quiere, es bendecirnos y tener fe y perseverar y confiar y seguir adelante. Amén, hermano. Es Hebreos capítulo 11, por favor pueden leerlo del verso 1. Estás en la sintonía de Radio Apostólica A Solas con Dios. 11, 1. Capítulo 1. Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Amén. Miren, la fe es la garantía de lo que se espera, o la convicción de lo que se espera, ¿verdad? Y la garantía, certeza, convicción, garantía de lo que se espera y de lo que no se ve. ¿Sabe cómo ellos vivían? Ellos tenían una visión. La fe nos da visión. La fe nos hace ver algo que no existe, hermanos. La fe nos hace caminar. Es como cuando Noé comenzó a construir el arca. Amén. Dios le habló, ¿verdad? Y estaba viendo Noé el diluvio. Y como estaba viendo el diluvio, él comenzó a construir el arca. Los demás no vieron eso, no podían verlo, no tenían la fe. Entonces, como no lo podían ver, le llamaron loco, se burlaron de él y tantas cosas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no tenían la fe, no tenían la visión. La fe nos proyecta, la fe nos hace ver lo que no puede ver la gente natural. Se llama fe. Y dice que la fe es la garantía, ¿no? De Lo que no se ve. De lo que no se ve. Y el verso 2. Gracias a ella fueron aprobados los antiguos. Gracias a esa fe fueron aprobados los antiguos. Hay gente que salía, que Dios les hablaba, que Dios les decía, los llamaba, ellos ciegamente obedecían. Que tenían conflictos en el caminar, claro que había conflictos. Imagínense al caminar, no haber dinero, no haber comida, se ponía mal la familia. Pero siempre estaba Dios proveyendo. Porque cuando Dios nos llama, Él siempre da la provisión. Cuando Dios nos llama y nos envía, Él tiene la provisión para nosotros. A Elías le dijo, ándate, sal, y allá tenía preparado todo. Estaba en una cueva, le mandó carne. En un riachuelo había agua cuando él estuvo pasando un momento, cuando la tierra estaba en sequía. Se fue a otro lugar, allá Dios le tenía preparado la provisión en casa de una mujer que tampoco tenía, pero Dios es el Dios que provee, ¿verdad? Dios siempre nos da la provisión, Dios siempre nos provee, Dios siempre bendice. Dios abre la ventana de los cielos para los que tienen fe, para los que se atreven a creerle. Amados amigos, amados hermanos, es necesario que ustedes aprendan a creer en Dios, que aprendan a confiar en Dios. Dios es el proveedor, Dios es el que provee todo lo que nos falta. Dios es el que bendice. Así que si Él te llamó, Él te prometió, sigue confiando en Él. Aunque veas que las cosas se ponen difíciles, sigue confiando en Dios, porque Dios es el Dios que bendice. Y la bendición de Dios no añade tristeza al alma. Aleluya. La bendición de Dios trae prosperidad. La bendición de Dios trae salud. La bendición de Dios trae todas las cosas que necesitamos nosotros. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Así que queremos bendecirte, amado hermano. Bendecirte, amado amigo. Y exhortarte a seguir buscando. Y si tú no tienes al Señor, te exhorto a que le recibas a Él como tu Salvador. No tienes al Dios de la bendición, al Dios de la prosperidad, pues te exhorto ahora a que tú le recibas en tu corazón. Amén. Porque Dios puede bendecir tu vida. ¿Quieres que hagamos una oración por ti? Cierra tus ojos un momento y oraremos por ti. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por esta meditación de tu palabra, Señor. Tú eres el Dios que está llamando a este joven. Eres el Dios que está llamando a este hermano, Señor amado. Eres el Dios que quiere bendecirlo. Y le has prometido abundancia y le vas a dar, Señor. Le has prometido estar con ellos todos los días de tu vida. Señor, ahora te pido que comience a sobrar en él. Señor, cumple, Señor amado, a este joven, a este caballero, a
esta dama, Señor, que aún no te recibe y que está haciendo esta oración con nosotros, Señor. Te pedimos que bendiga su vida. Señor, recíbelo como tu Hijo, Padre Santo. Límpialo con la sangre, Señor, que derramaste en el Calvario. Llénalo con tu Espíritu Santo, Dios mío, en el nombre de Jesús. Padre Santo, te pedimos también que desate tu bendiciones sobre los hermanos, que prosperes a los ministros, prospera a los pastores, prospera a los maestros, prospera, Dios mío, a los evangelistas, prospera, Dios mío, a cada uno de los que has llamado, de los que le has prometido, Señor, y los has enviado a trabajar. Bendícelos y prospéralos para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor amado, te damos en el nombre de Jesús. Amén.